Como les decía, vamos a estar compartiendo el libro de Ageo. Ageo, uno de los profetas menores. No menor por la calidad de lo que dijo, sino por la cantidad de lo que habló. De hecho, para la historia, recordamos que prédicas anteriores el Señor me permitió compartir sobre el exilio de los israelitas a Babilonia, y todo esto había sido voluntad de Dios por causa de la idolatría del pueblo. El pueblo estaba idolatrando, y Dios permite que los babilonios saqueen la ciudad, tomen la ciudad y se lleven cautivo al exilio a gran parte de los israelitas. Ahora, para hacer una ayuda de memoria y refrescar de repente a los que no estuvieron, el pueblo permanece 70 años en Babilonia, según lo que Jeremías había profetizado, y después, pasados estos 70 años, Dios ahora, por mano de los persas, permite, ya que los babilonios ya no eran una potencia tan fuerte, ahora los persas estaban sobre los babilonios, y Dios permite que por mano de los persas vuelvan a tomar la tierra que en un principio fueron quitados, que era Jerusalén, que era en Israel. Y Ageo habla justamente de esto. Ahora, vamos a leerlo para ya empezar y entrar en el tema. Ageo ya en Israel, en Jerusalén, ya ha vuelto un remanente de los israelitas. No el total del pueblo, había pueblo todavía en Babilonia, pero una parte de los israelitas habían vuelto a Jerusalén puntualmente con el fin de reedificar el templo que había sido destruido por los babilonios. El templo que Nabucodonosor había saqueado y había robado todo lo que había dentro del templo y toda la ciudad, lógicamente, ¿no? Y ahora el pueblo, este remanente del pueblo, esta parte del pueblo que había vuelto a reedificar el templo, se había quedado en el motivo principal por el que habían vuelto, que era la edificación justamente del templo. Y Ageo, o Dios, mejor dicho, por palabra del Señor, por boca de Ageo, reprende a este pueblo, porque este pueblo se había quedado 16 años quieto después de haber ido con el motivo de reedificar el templo. Leemos entonces, vamos a leer todo el capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para ustedes tiempo, para ustedes, de habitar en sus casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: mediten sobre sus caminos. Suban al monte y traigan madera, y reedifiquen la casa. Y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscan mucho y encuentran poco, y encierran en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de su Dios,
y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Amén y amén. El rey Ciro, el rey de Persia, fue el rey que antecedió a Darío y fue el que permitió que los judíos volvieran a reedificar el templo. El Señor toca el corazón de Ciro para que puedan volver a levantar la casa del Señor. Vamos a ir leyendo versículo a versículo para ir sacando lo que Dios quiere hablarnos hoy. Zorobabel era un gobernador de Judá. Zorobabel, su nombre quiere decir plantado en Babilonia. Plantado en Babilonia, y él representa a toda la generación que había nacido en Babilonia. Porque recuerden que estuvieron 70 años en Babilonia y lógicamente muchos habían nacido, de los judíos habían nacido en Babilonia y ahora estaban volviendo a reedificar la casa, un lugar que no habían visto ni siquiera, que no habían visto en su gloria primera, cuando Salomón había edificado el templo. Y el versículo 2 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos. Dice, este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. En el libro de Esdras, una de las cosas que me llamaba la atención, Esdras también es uno de los que vuelve a reedificar la casa del Señor. Esdras más desde un lado de enseñando la Torá, él estaba más abocado, enfocado en enseñar todas las cosas espirituales al pueblo. De hecho, el gobernador Zorobabel estaba más en las partes legales, ¿sí? Y él se encargaba justamente en todo este tipo de temas. Ahora, yo quiero que ustedes vean una cosa que realmente me llamó muchísimo la atención. La casa del Señor había sido frenada por 16 años. Y estas personas habían ido a sus casas y frenaron ellos la obra del Señor diciendo que no era tiempo todavía de seguir edificando la casa. En Esdras capítulo 1, no lo busquen si quieren, anótenlo, si lo tienen, me parece genial, pero lo voy a hacer así lo hacemos más dinámico. Esdras capítulo 1, versículo 6 dice: y todos los que estaban alrededor les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro, quien fue el que había permitido que el pueblo volviera, sacó los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Versículo 9. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otros 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400, todos los hizo llevar por Sesbazar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Capítulo 2, versículo 68. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa del Señor que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para que la casa de Dios, que fuera reedificada en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y más adelante, no lo voy a leer, pero lo pueden leer después de su casa si quieren. En el capítulo 6, el rey Darío, ya después entrado el rey Darío, emite un decreto de que esta obra no sea frenada bajo ningún concepto, de ninguna forma. Y que incluso iba a sacar de la hacienda del rey para que ellos pudieran tener lo necesario para que la casa de Dios fuera levantada y no
frene de ninguna forma. Y él firma, capítulo 6, versículo 12, dice, yo Darío he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Ahora, si nosotros vemos el motivo por el que fueron, y que incluso Dios tocó los corazones de los reyes y que les dio lo que necesitaban económicamente y les dio libertad para buscar lo que necesitaban, yendo a buscar madera a cualquier lado, de la forma que quisieran. Ellos podían trabajar libremente porque la potencia mundial de alrededor no los iba a frenar. Nadie iba a parar. Nadie iba a parar a un judío que fuera a buscar madera para reedificar la casa. Nadie le iba a preguntar qué estaba haciendo, y si le preguntaban, mirá, estoy haciendo esto, porque esto y esto, iban a poder hacerlo con libertad. Pero ellos decidieron en su corazón decir, no, mirá, no es tiempo de reedificar la casa, aún no es tiempo. Y frenaron la obra por estos 16 años. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, versículo 4, en Ageo de nuevo, ¿es para ustedes tiempo, les pregunta el Señor, para ustedes de que habiten en sus casas artesonadas si esta casa esté desierta? Les hace una pregunta que lógicamente no es tiempo de que ustedes habiten en sus casas. Y ustedes lo saben. Y el Señor hace esta pregunta que lógicamente se responde sola. Y estos judíos, estas casas artesonadas, eran casas, el artesón del techo era como, ¿vieron cuando se hace un cielo raso y quedan los palos del cielo raso a la vista? Bueno, eran como encuadrados así y como si fuera un mosaico entre medio. Era algo lindo la casa, digamos. Ellos estaban tratando de embellecer su casa y Dios le dice, es tiempo de que ustedes vivan en sus casas arregladas y mi casa está totalmente en ruina, está desierta. Lógicamente la respuesta era no, porque yo no los mandé para esto. Es más, hice todo para que ustedes hagan lo que tenían que hacer. Versículo 5. Y esto es impresionante y creo que tenemos que resaltarlo porque el Señor no lo dice una sola vez. Dice, así les dice el Señor de los ejércitos, primeramente, el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor. Si ustedes prestaron atención en el capítulo que leemos, una de las cosas que más se repite es el Señor de los ejércitos. Así dice el Señor. Habla el Señor por boca de Ageo. Esto les dice el Señor. Y en el libro de Ageo, en los 2 capítulos, en 38 versículos, se repite unas 16 veces más o menos. Es bastante. O sea, el Señor estaba remarcando que era Él quien estaba hablando al pueblo. De que no era Ageo inventando, sino que les estoy hablando a ustedes. Y el Señor de los ejércitos. En ese entonces, tanto el ejército babilonio en un momento, como el ejército persa en este momento, Dios le estaba diciendo, yo soy el Señor de los ejércitos. Yo estoy sobre cualquier ejército, ¿verdad? Yo les estoy hablando. Y le dice, versículo 5, mediten bien en sus caminos. Mediten bien sobre sus caminos. Presten atención, estén atentos a sus caminos. ¿Cómo están andando? Les dice el Señor. Y esto también no se repite una sola vez. Versículo 5, versículo 7, capítulo 2, versículo 15, versículo 18. Mediten, piensen, reflexionen cómo vienen caminando, cómo vienen andando. Y acá creo que si nosotros empezamos a hacer un paralelo de nuestra vida y lo que estamos leyendo con los hermanos de aquel entonces, nos va a pegar y nos va a pegar bastante, porque el Señor le dice, siembran mucho y recogen poco. ¿Y dónde les estaba hablando el Señor? En donde más le duele generalmente a la gente. Les pegó en el bolsillo, donde ellos estaban poniendo su atención. Donde ellos estaban poniendo su atención. Le dice, mediten bien en sus caminos. Siembran mucho y recogen poco. Siembran mucho y recogen poco. Perdón. Versículo 6. Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Y se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Dios les estaba mostrando lo profundamente insatisfactoria que es la vida puesta en la carne, que es la vida puesta en las cosas materiales. Nunca iban a llegar a satisfacer por completo sus vidas si seguían poniendo su mirada en las cosas terrenales. Dios los metió en Babilonia por la idolatría y Dios los quitó, los volvió a restituir para que reedificaran su templo, pero ahora estos judíos, este remanente que aparentemente no se había corrompido, que había quedado santo, se había guardado para esta obra,
Seguía idolatrando, pero ahora el ídolo no estaba, como veíamos también en prédicas anteriores, no estaba dibujado en una pared, sino que el ídolo estaba en su corazón y era su propio vientre, era su propia necesidad. Habitan en sus casas artesonadas antes que mi casa. Y el Señor le dice, siembran mucho y recogen poco, están trabajando para ustedes y así como trabajan se les va. Es como si pusieran todas sus ganancias adentro de un saco roto porque lo van a perder y no lo van a poder disfrutar porque no tiene ninguna ganancia en esta vida, ni en la venidera tampoco. Versículo 7 otra vez. Así dice el Señor de los ejércitos. Mediten, otra vez, mediten sobre sus caminos. Otra vez lo llama a la reflexión. Lo llama a la reflexión y quiero que vean cuán bueno sigue siendo Dios, que a pesar de permitir, vamos a ver más adelante, una sequía, permitir que, por lo que vivían muchas veces, porque era un pueblo que vivía de las plantaciones y de los animales, y Dios siempre tocaba al pueblo en eso cuando quería llamar su atención, para que se arrepintieran, les pegaba donde más les dolía, porque era un pueblo idólatra, y como quizás hoy el pueblo de Dios sigue siendo idólatra. Versículo 7, mediten, otra vez mediten, presten atención sobre sus caminos. Versículo 8 le dice el Señor, suban al monte y traigan madera y reedifiquen mi casa. Suban al monte ahora y reedifiquen mi casa, traigan la madera y reedifiquen la casa, hagan lo que yo les pedí que hicieran. Y yo miraba esto y digo, no precisan más nada, no hay un impedimento alguno de que ustedes lo hagan. O sea, suban con libertad al monte y traigan madera y reedifiquen mi casa. Reedifiquen mi casa. Versículo 9. Buscan mucho y encuentran poco y encierran en casa. Su seguridad era amontonar lo que ellos creían que iba a ser su seguridad. Encierran en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor, ¿por qué razón los voy a dejar así? Y es algo tremendo, ¿no? Porque incluso podrían hacerse la moña de que lo que estaban haciendo era correcto, pero Dios le dice, yo voy a disipar todo eso que ustedes están amontonando en su casa. Lo voy a disipar en un soplo, lo voy a hacer desaparecer. ¿Por qué razón? Dice el Señor, porque no pusieron su mirada en lo que yo los mandé a hacer y en las cosas verdaderamente importantes en esta vida. Dice, por cuanto mi casa está desierta. Mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Cada uno de ustedes corre a su propia casa. Y es tremendo. Nosotros podemos ir a lo más... El templo del Señor iba a ser de madera. Porque Él le dice, reedifiquen mi templo, ¿sí? Vayan y busquen madera. No era un templo hiper mega lujoso, impresionante, en el que vos entrabas y que poco más tenías que entrar de puntitas de pie. ¿No? Era un templo, era un lugar físico. Sí, quizás podía ser lógicamente diferente a este, pero en sí era lo mismo. En sí era lo mismo. Era una edificación. El templo era una edificación. No era más que eso. No era más que eso. Reedifiquen mi casa. Pero lo tremendo del templo no era que el templo en sí. Lo tremendo del templo era que Dios iba a estar en ese templo. Y lo pasé por alto en el versículo 8 a propósito. Dice, suban al monte y traigan madera y reedifiquen mi casa. Y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho el Señor. Lo tremendo del templo es que Él iba a estar en ese lugar. Muy similar a esto. Muy similar a esto. Si el Señor no está acá, son 4 paredes con luces y con parlante y estamos juntándonos. Es lo mismo. Es lo mismo. El Señor dice, yo voy a estar ahí, pondré en ese lugar mi voluntad y por esta razón es que yo quiero que edifiquen el templo. No porque necesito una casa hecha de manos, no porque necesito un lujo para que ustedes alarden de mí, no, sino porque ahí me voy a glorificar, ahí me voy a manifestar. Y cuando Dios se manifestaba al pueblo, se manifestaba en el templo. Cuando los babilonios destruyen el templo, también destruyen lo que tendría que haber sido importante para los israelitas, que era la gloria de Dios en un comienzo. Y ahora Dios le está diciendo, ustedes están poniendo
su gloria o la gloria de las cosas creadas antes que el Creador. Y eso es idolatría. Poner cualquier cosa en el corazón antes que a Dios es idolatría. Es idolatría. Y el pueblo estaba haciendo eso, estaba idolatrando de nuevo, con cosas diferentes, pero hubo de vuelta volviendo a la idolatría por la que habían sido metidos en Babilonia y por la que habían pasado 70 años en una tierra que no era la suya, siendo extranjeros en esa tierra. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor de los ejércitos. Versículo 10. Y por esta razón, por todo lo que están haciendo ustedes, yo detuve de los cielos, por esta razón yo detuve de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Ahora este pueblo estaba pasando hambruna. Este pueblo estaba pasando mal porque no tenía para comer. Porque si no daba la tierra, no daba plantitas, si la tierra no daba fruto, no había comida. Si no habían pastos, los animales no comían. Y si los animales no comían, se morían. Y si se morían los animales, el ser humano no tenía para comer. Y ya se empezaba a complicar. Y llamé a la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Todos estaban siendo afectados por la sequía, muy parecido a lo que nos puede pasar hoy. Todos estaban siendo afectados por la sequía. ¿Y quién es el que llama a la sequía? Dios. Es Dios. Dios. Dios es el que gobierna el universo. Y si no llueve, no es que no llueve porque el clima, no, es Dios el que no permite. Si Dios llama a la sequía, es porque una nación tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Y acá estaban siendo todos afectados, desde las frutas, los frutos del campo, los animales y los hombres. Pero mirá qué tremendo Dios. Versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Y temió el pueblo delante del Señor. Este pueblo, si Dios no hubiese intercedido por medio de un profeta, iba a seguir igual. Iba a seguir trabajando, iba a seguir acumulando, iba a seguir no dándole el dinero, iba a seguir escaseando su alimento y iba a terminar muriendo de hambre. Porque era lo que iba a pasar. Y el templo del Señor no iba a ser reedificado. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es un corazón idólatra. Es un corazón idólatra. El hombre va a idolatrar siempre algo. Siempre. Lamentablemente, el ídolo... Juan, en el capítulo 5, versículo 21, primera de Juan, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Y lo tremendo es esto. Un ídolo de madera, un dios hecho de madera, un santo hecho de madera, no se va a bajar de ningún lado, ni te va a pegar, ni te va a agarrar, ni te va a golpear, ni te va a perseguir, ni absolutamente nada. Pero el ídolo que nace en el corazón del ser humano, ese es el ídolo que Juan le dice: cuídense de los ídolos. Porque ese ídolo está dentro de tu corazón y te lleva a quitar del centro a Dios y ponerse Él en el centro del corazón. Y Juan les decía: cuídense de los ídolos. No de que está colgado, hecho de yeso, porque no te va a hacer nada ese. Pero el que verdaderamente es peligroso es el que está en tu corazón. Ese ídolo que vos y yo nos formamos en el corazón y trata de correr del centro a Dios. Ese es el verdadero ídolo peligroso. Y temió todo el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo: yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y eso es impresionante. Ver que después de toda la macana que se venía mandando, otra vez el pueblo, Dios tiene que venir a pegar un tirón de oreja y Dios permite que este pueblo escuche y les dice: hey, estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Y el versículo 14 me hace pensar
muchísimo en la soberanía de Dios, en un Dios soberano que gesta sus planes para cumplir sus propósitos y mueve cielo y tierra para hacer lo que Él tiene que hacer, lo que Él quiere hacer. Versículo 14. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel. No fue que Zorobabel escuchó porque se le antojó entender. Despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Que el pueblo, que Zorobabel, que Josué escucharan y que asintieran a esto que estaban escuchando, fue obra de Dios, porque fue Él el que despertó a cada uno de ellos para que los pudieran entender. Y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Y recién ahí vinieron y pusieron mano a la obra como Dios les había mandado. Ahora yo quiero que vos veas la soberanía de Dios. Dios es, por la idolatría de los judíos, quien permite que los babilonios los saquen de Jerusalén, destruyan la ciudad, los lleven cautivos 70 años a Babilonia. Ahora es Dios mismo quien permite, que toca el corazón de Ciro, también del rey Darío, y más adelante, de hecho, el retorno del pueblo es en tandas, viene Zorobabel, viene en Esdras, y también Nehemías, que es quien reedifica las murallas del templo. Ya el rey en ese entonces era Artajerjes. 3 reyes diferentes, y los 3 reyes permiten que el pueblo sea trabajando. Ahora, es Dios quien los permite que los babilonios los invadan, que destrocen todo, que los lleven a Babilonia. Ahora es Dios que permite que el rey, según la gracia de Dios, entienda que tiene que dejar volver al pueblo después de 70 años a reedificar el templo. Y ahora es Dios quien permite que esta gente entienda que tiene que seguir trabajando. Y Dios hace conforme a su voluntad siempre. Así lo hizo acá, así lo hace en tu vida. Y va a mover cielo y tierra para hacer su voluntad. Siempre, siempre, porque Él es soberano. Y Él no necesita pedir permiso a absolutamente nadie, porque sus planes son perfectos. Los nuestros no. Y cuando oramos y decimos, hágase tu voluntad, estamos diciendo, Señor, yo estoy acatando a lo que vos querés que se haga, y no lo que yo quiero. Porque mi voluntad, generalmente está plagada de mis vicios, mis deseos, mis ídolos, que muchas veces no están conforme a tu voluntad. Ahora yo meditaba mucho y pensaba lo siguiente. Voy a poner el celular acá porque tengo la Biblia también acá. No me llegó un mensaje. Bueno decirlo. Yo pensaba lo siguiente. Si nosotros hacemos un paralelo de lo que le pasaba a este pueblo y de lo que quizá nos puede estar pasando a nosotros, será muy sencillo decir, el problema es que acá, claro, cada uno se ha encerrado en su propia casa o está enfrascado en sus propias necesidades y vive para sí mismo, y la iglesia está vacía. Y no. Sería muy sencillo decir eso. Sería válido también. Quizá Dios esté a alguno golpeando el corazón de esa área. Pero no. Dios ministraba mi corazón, para mí, un poco más profundo. Nosotros no necesitamos un templo para acercarnos a Dios. No lo necesitamos. Lo que no quiere decir que no tengamos que congregarnos, ojo. No estoy queriendo decir eso. Cuando el Espíritu Santo viene a morar, el creyente no se va más. Por ende, nosotros tenemos comunión con Dios donde sea que nos encontremos. En la carta a los Corintios, Pablo, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Porque ustedes son el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y pensaba, ¿cómo está la intimidad, la vida de comunión diaria con Dios? No necesitamos un templo, pero podemos hacer un templo en cualquier lado. Podemos
ir donde el Señor en cualquier parte en la que nos encontremos, sin impedimento. ¿Por qué? Porque el templo somos nosotros y el Señor habita en nosotros. Y nosotros estamos llamados a tener esta comunión con Dios y a seguir buscando como este pueblo la gloria de Dios y no la nuestra. Lamentablemente, al igual que los hermanos, muchos de ellos, nuestro corazón también es idólatra. Quizá no idolatres tu casa artesonada, pero cualquier cosa que pongas delante o más importante que Dios, en ese momento en particular en el que vos necesitas, no que Dios quiere o que Dios precisa que lo hagas, que vos necesitas ir donde el Señor, y como orábamos hoy, como oraba Nando hoy, que pudiéramos estar, que nos sorprenda, que no dejemos de anhelar ese momento de estar con Dios en la intimidad y de desesperarnos por entrar en su presencia, de entrar en ese lugar de intimidad donde Dios nos puede hablar, donde Dios puede mostrar su gloria, donde Dios nos puede renovar, donde Dios nos puede alentar, nos puede animar, nos puede corregir, nos puede consolar, puede hacer miles de cosas en esa intimidad. Pero el problema es que si no vamos a esa intimidad a buscar la gloria de Dios, nos estamos perdiendo de todo el asunto de la vida cristiana, porque la comunión con Dios es el centro de todo, porque ninguno de nosotros puede vivir sin esa comunión con Dios, porque es imposible salir y mantenerse firme en un mundo caído, lleno de pecado y con corazones idólatras ajenos a eso, y no ser contaminados, y no ser arrastrados, si nosotros nos estamos dedicando nuestra vida, como también se hablaba la prédica un poco pasada, de la comunión que David tenía con su Dios, de cómo le conocía. Estamos llamados exactamente a lo mismo, no porque Dios lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos, porque como en ese entonces la gloria de Dios se sigue manifestando en ese lugar de intimidad. Dios sigue hablando en ese lugar de intimidad, Dios sigue ministrando tu corazón, Dios te sigue transformando en la intimidad. Por eso dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender, entender sabiduría. El Señor quiere relacionarse con nosotros. Dios quiere que nosotros estemos con Él en ese templo. Que podemos hacerlo en cualquier lado, en cualquier rincón de nuestra casa. Sentarnos con la palabra de Dios, que es el regalo más tremendo para su iglesia. Y la comunión con Él, la oración, y poder compartir y no dejar de maravillarnos cuando leemos algo como esto y poder encontrar estas verdades en su palabra y que el Señor ministre en nuestro corazón, que el Señor, su presencia se haga real en nuestra vida. Y no estoy hablando de una emoción rara o que algo que te corre por el cuerpo, sino entender que Dios está en ese momento. Y cuando vos vas, Él también está. A veces pareciera que estás orando o hablando con nadie, pero Él está, porque Él prometió que iba a estar. Ninguna oración que hagamos pasa desapercibida delante de Dios. Ninguna. Y ahora, una pregunta que yo me hacía era, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está ese templo? ¿Sigue en ruinas todavía como cuando los babilonios invadieron la ciudad, cuando robaron todo y lo rompieron todo? ¿Sigue en ruinas el templo? ¿Sigue así? ¿Así lo tenemos el templo? ¿O realmente estamos reedificando el templo? Realmente estamos reedificando el templo. Realmente estamos tomándonos el tiempo de ir a buscar la gloria de Dios. O estamos preocupados o nos rodearon de tal forma las preocupaciones y necesidades que perdimos de vista el templo de Dios, que perdimos de vista la comunión con Dios, para lo que realmente estamos llamados, que es buscar la gloria de Dios y glorificar a Dios. Como les decía al principio, ninguna persona puede abstenerse de absolutamente nada de lo que pase de afuera si no está firme y no busca la comunión con Dios diariamente, porque no somos tan fuertes. No somos tan fuertes. Y yo se los aseguro, ninguno de ustedes ni yo somos tan fuertes como para resistir cualquier cosa afuera ahí si no nos acercamos diariamente a Dios. Ninguno. Todos vamos a caer en algún momento si no nos acercamos a Cristo, si no buscamos su presencia. Ahora, hacete esa pregunta para vos. Por algo Juan lo dijo: hijitos guardados de los ídolos, cuidado con los ídolos de tu corazón, cuidado, porque hacemos ídolos de cualquier cosa, cuidado.
Así que hacete la pregunta, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está la comunión con Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de escudriñar la palabra? ¿Cómo está? ¿Le estás dedicando, estás separando ese momento o estás peligrando a que cualquier cosa que pueda pasar te pueda arrancar de la voluntad de Dios? Me gustaría que quedáramos meditando en eso. Que cada uno se responda a sí mismo cómo está su templo. Dios ya lo sabe. Dios sabe si ustedes han ido diariamente a buscar su presencia o no, si están faltando, si lo están haciendo, si lo intentan y no pueden. Pero es necesario que prestemos mucha atención a eso, porque una cosa, me reía porque hace bastante tiempo atrás, cuando recién empecé a comprender las doctrinas de la gracia, compartía unas cosas en Facebook y decía, el secreto de la vida espiritual es lo que haces en secreto. Y Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Y hace un tiempito lo leía de nuevo y digo, de verdad tiene mucho sentido. El secreto de la vida espiritual es lo que nosotros hacemos en secreto. Y Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Y a veces pensamos que la recompensa es que nos galardonen o que no. Y no, cuanto más te acercas a Dios, más humilde tenés que ser. Y más humilde Él te hace. Y lo que menos querés son galardones, sino que querés poder glorificarle a Él afuera. Poder mostrar la gloria de Dios afuera. Poder mostrar los frutos de la vid, que es Jesús en nuestro carácter. Es lo que más necesitamos. El mundo necesita a Jesús. Ya no necesita tanta cosa. Nosotros no tenemos que buscar ídolos afuera para poder ir a ganar el mundo. Nosotros tenemos que glorificar a Cristo y tenemos que acercarnos a Cristo, porque el mundo necesita a Cristo, no necesita nuestro parecer ni que nos parezcamos a un cantante o que nos parezcamos a alguien en especial. El mundo necesita que nos parezcamos a Cristo, de verdad. Así que me gustaría que meditáramos en esto.